tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al programa. En la escuela estudiamos que los primeros pobladores de América llegaron por el estrecho de Bering hace unos 11.000 años y luego se dispersaron por todo el continente. Sin embargo, evidencias recogidas por investigaciones actuales en diferentes sitios arqueológicos de Sudamérica ponen en duda esta teoría. Una de esas investigaciones está encabezada por una arqueóloga del Museo de La Plata y tiene lugar en Piedra Museo, en la Patagonia Argentina, donde se hallaron restos humanos de unos 11.500 años. Fundación de Estudios Sanitaristas y Ambientales. Desarrollo sustentable para el logro de objetivos económicos, sociales y ambientales. El origen del hombre americano ha sido durante largo tiempo uno de los grandes temas de estudio de la arqueología. En la década del 70, Paul Martin propuso que la llegada del hombre al continente americano se habría producido hace aproximadamente 12.000 años, cuando grupos de cazadores-recolectores atravesaron el estrecho de Bering, ocupando el norte y sur de América en un lapso de 1.000 años. Esta explicación fue durante largo tiempo la más aceptada entre los arqueólogos. Actualmente, nuevas evidencias se han sumado a antiguas críticas que cuestionan los principales argumentos de la teoría Clovis los primeros. El paradigma Clovis los primeros es un modelo generado por investigadores norteamericanos con una fuerte argumentación de sitios arqueológicos norteamericanos, pero que no se adecuan nada a las realidades arqueológicas de contextos sudamericanos. Laura Miotti es arqueóloga, doctora en Ciencias Naturales, investigadora del CONICET y profesora de Arqueología Americana 1 en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Piedra Museo es un sitio arqueológico de la Patagonia Argentina, que fue dado a conocer en la literatura arqueológica en la década del 30 por Francisco de Aparicio y Joaquín Frengueli. Desde los trabajos realizados por aquellos pioneros investigadores en la zona de la estancia San Miguel, pasaron más de 50 años hasta que Piedra Museo se constituyera en uno de los más importantes sitios arqueológicos argentinos vinculado al poblamiento americano.
años tardé, perdida en la meseta, hasta que dimos con la estancia San Miguel, y ahí nos dimos cuenta que Piedra Museo en el mapa está ubicada en el medio de los dos focos estos importantes de ocupación humana de hace 10.000 años, por lo menos, de antigüedad, que eran los Toldos al norte y el Seibo y la María en el sur. La idea de buscar Piedra Museo en el año 88 fue comenzar una prospección a partir de la localidad de Los Toldos, que es donde yo empecé a trabajar con el ingeniero Carrich en el 83. A partir de ahí fue que empezamos a prospectar el área de la meseta, viendo que había localidades intermedias que habían sido nombradas como Piedra Museo, por ejemplo, en la década del 30 y que nunca ningún arqueólogo había vuelto a investigar. Entonces, ampliando esas investigaciones de Carrich, comencé a buscar Piedra Museo. No sé si fue la suerte que hay que tener, la suerte del principiante, pero a pesar que yo había hecho ya arqueología, era la primera vez que dirigía una investigación, iba a dirigir eso. Y entonces era un gran desafío para mí. El tema es que la primer cuadrícula, que es lo que hacemos los arqueólogos cuando investigamos en profundidad un sitio, excavamos en general. La primer cuadrícula fui a dar con uno de los objetos materiales del pasado que a nivel de las investigaciones de primeros americanos es importante, es diagnóstico. Parece importante porque el solo hecho de nombrarla entre los especialistas a ese material, a ese objeto, significa hablar de mucha antigüedad. Y fue un fragmento de punta cola de pescado, que es así como se conocen estos materiales en la jerga arqueológica, ¿no? Con una antigüedad superior a los 10.000 años, esos restos de proyectil de piedra se sumaron a las evidencias de alta antigüedad que no coinciden con los argumentos de la teoría Clovis. Lo que encontramos en Piedra Museo en particular son todos instrumentos rotos en estos niveles más profundos. Y sobre todo instrumentos que remiten a tareas de cacería, es decir, puntas de proyectil y cuchillos para desmembrar a las presas. Según el paradigma Clovis los primeros, el poblamiento de América se habría iniciado aproximadamente 12.000 años atrás, cuando desde el norte del continente americano, grupos de cazadores-recolectores cruzaron por Siberia y avanzaron hacia el sur a través de un corredor libre de hielo que comenzó a abrirse en Canadá, al este de las montañas rocosas. En unos 1000 años, sus descendientes se dispersaron por todo el continente, llegando hasta los confines de Tierra del Fuego. ¿Cómo explica entonces el modelo de poblamiento rápido la existencia de restos más antiguos en lo que se supone sería el último lugar de llegada del hombre? La preocupación por construir teorías sobre el origen del hombre americano es muy antigua en la arqueología argentina y americana. En la obra La antigüedad del hombre en el Plata, Florentino Ameghino propuso que la humanidad se habría generado en las pampas bonaerenses y mesetas patagónicas en épocas pleistocénicas. Años más tarde, Alex Erldica, criticando las ideas de Ameghino, propone que la llegada del hombre al continente es muy reciente. Ameghino, por lo tanto, estaba totalmente equivocado en sus ideas y que, es más, había falseado la información. Esa idea de Ameghino, las hipótesis de fines del siglo XIX y principios del XX, fueron muy difíciles de remontar para los argentinos y los sudamericanos porque hicieron que el tema de los primeros americanos se olvidara como tema, se cerrara como pregunta en América del Sur porque era como prohibido. A partir de los trabajos de Erldica,
se comenzó a perfilar en Estados Unidos lo que sería la idea de Clovis los primeros, la cual cobra fuerza a partir de la década del 50. Actualmente, entre sus mayores defensores se destacan Vance Haynes, Thomas Lynch y Dena Dinkos. Ellos establecen como límite de los primeros americanos a los grupos Clovis. Grupos que tecnológicamente habrían desarrollado unas puntas muy particulares de proyectil. Esa gente no podría haber entrado antes de 11.500 años de antigüedad o 12.000 como máximo al continente. En el sitio arqueológico Piedra Museo, ubicado a escasos 100 kilómetros de Los Toldos, se encontraron artefactos cuyos fechados afirmaban la alta antigüedad del hombre en la región patagónica. Pero también tenemos fechados de 11.500. Ahora, esos fechados de 11.500 igualmente están desafiando al paradigma Clovis los primeros, porque dentro de ese paradigma los humanos habrían alcanzado esas latitudes de Patagonia hace 10.500 años. Por lo tanto, tenemos unos 1.000 años que no puede explicar el paradigma Clovis los primeros. En este momento ya tenemos muchos sitios anómalos en América del Sur. En Tierra del Fuego hay uno, que es Tres Arroyos, con 11.380 años. También Tres Arroyos es otra anomalía. Y Tahuatahua en Chile Central sería una cuarta anomalía. Y Cueva Lago Sofía 1 en Magallanes también sería otra anomalía. Y Cueva Fel en Magallanes sería otra anomalía de 11.000 años. Bueno, creo que el paradigma Clovis los primeros es algo, un modelo generado por investigadores norteamericanos con una fuerte argumentación de sitios arqueológicos norteamericanos, pero que no se adecuan nada a las realidades arqueológicas de los contextos sudamericanos. Entonces, yo creo que tendríamos que dejar hablar de anomalías o sitios anómalos. Otro dato que apoya la antigüedad de los sitios patagónicos es la vinculación de los restos de acción humana encontrados junto a restos de animales fósiles extinguidos durante el Pleistoceno. Comenzaron a aparecer asociados a lo que habría sido este nivel de donde aparecía la punta cola de pescado, restos de fauna pleistocénica. Es decir, de grandes mamíferos como el caballo pleistocénico, un camélido extinguido, y años después, cuando avanzaron las excavaciones, aparecieron restos de Milodon. O sea que teníamos la punta de proyectil que estaba indicando una alta antigüedad, teníamos los restos de fauna que tenían evidencias, luego cuando los analizamos tenían evidencias de haber sido trozados con instrumentos de piedra, o sea que tenían lo que los arqueólogos llamamos una evidencia de acción humana sobre esa fauna. Los restos de fauna extinguida junto a otros materiales orgánicos asociados a las puntas de flecha resultan de fundamental importancia debido a que el método de datación de carbono 14 no puede ser utilizado en materiales inorgánicos como lo son los artefactos de piedra. Asimismo, mandamos muestras de carbón y de hueso a fechar a laboratorios de Estados Unidos y también al laboratorio Al-Latir de acá del museo. Los fechados de esos niveles de ocupación humana, que eran los más antiguos en la cueva, en esa localidad, en Piedra Museo, comenzaron a dar edades de entre 10.500 y 11.000 años. Hay un solo fechado que se escapa, que es de los niveles más profundos, que es de 12.890 años.
pero es un único fechado. El resto de los fechados de piedra museo del mismo nivel caen entre los 11.500 y 11.000. Lo que pasa es que en ese momento fue el único que había, en el año 97. Entonces la noticia saltó así a los medios masivos de comunicación. Ese fechado fue obtenido por una muestra de carbón que se mandó a Arizona en el año 96. A partir de ese fechado y desde que se conoce el fechado ese, que es hasta el momento el más antiguo de Argentina y de gran parte de América del Sur, fue como que la historia de esta localidad, que fue olvidada en la literatura durante mucho tiempo, cambió. A partir de los fechados conseguidos en 1997, Piedra Museo pasó a formar parte del conjunto de datos arqueológicos confiables y útiles para armar teorías de poblamiento en el continente americano. Las preocupaciones sobre el origen de los primeros americanos continúa siendo un tema de debate actual entre los arqueólogos y antropólogos. En 1999 se llevó a cabo la conferencia internacional Clovis y Más Allá, con el objetivo de discutir sobre la vigencia explicativa de la teoría. Ya el solo título de la conferencia internacional da la pauta de qué se iba a discutir ahí. Clovis Zampellón. Bueno, yo fui con la propuesta sudamericana, fui la única sudamericana de toda la reunión. Y la reunión contó con 1.400 personas. Fui la única representante de América del Sur y que tampoco fui con subsidio. Bueno, hay que llevar a que conozcan esto y lo van a escuchar, lo van a tener que escuchar. Y prestaron atención, prestaron bastante atención, porque ya el paradigma Clovis los primeros se está trastabillando. Hay argumentos firmes, así como el uso de otros recursos de fauna. Y que, bueno, es significativo para rearmar el modelo de poblamiento sudamericano por lo pronto y reorganizar el poblamiento de América. Es una herramienta que los datos de Piedra Museo importantes junto con otros sitios, no solo de Patagonia, Argentina, sino también de toda América del Sur. En el contexto actual, los sitios patagónicos de temprana edad resultan fundamentales para formular nuevas explicaciones sobre el poblamiento americano. De Piedra Museo tengo cada vez menos dudas de que es un sitio de colonizadores, que llegaron en un momento en que todavía existía una fauna que hoy no existe más, y que no existe más desde hace por lo menos 10.000 años. Era gente que se movilizaba muy bien y se adecuaba muy bien a ambientes de tierra adentro. Eran cazadores-recolectores seguramente. Y si tendría que juzgar solamente por los materiales, por los instrumentos, diría que más cazadores que recolectores. Teóricamente no se puede descartar que hayan recolectado vegetales, huevos. O sea, la tarea de juntar huevos es recolección también. Lo fuerte es que eran cazadores, fundamentalmente de guanacos, que es lo más abundante en el registro arqueológico de los primeros niveles de Piedra Museo. El lugar de origen no es solo un dato arqueológico, sino que está involucrado de alguna manera con sentimientos de raíces nacionalistas. Ameghino propuso como el origen del hombre las pampas argentinas. Lo mismo sucedió en Brasil, y la explicación de Clovis tendría también un vínculo similar. Decir que los sitios más antiguos del continente están en Norteamérica estaría proponiendo indirectamente que el primer hombre americano
fue norteamericano. Y eso crea un vínculo de identidad cultural muy fuerte. Entonces tampoco quiero que Piedra Museo caiga en ese, porque no es así, ¿no? Pero uno es un creador de nacionalismos cuando pasa de esto. Me da miedo decir que Piedra Museo es el más antiguo, sin duda, no es el más antiguo. No es el más antiguo, pero es uno de los más antiguos con buenas chances para sobrevivir. Lo que sí sé es que los sitios Clovis de Norteamérica tienen fechados que son iguales o levemente posteriores a los que estamos encontrando en el Cono Sur. Si fueran iguales, tendríamos un problema. ¿Cómo llegaron tan rápidamente desde Norteamérica hasta el Cono Sur para estar en las mismas fechas al mismo tiempo? La pérdida de explicación de la teoría en esta última década dejó paso exitoso a otras explicaciones que desde distintos ángulos abordan el problema del poblamiento y abarcan mayor cantidad de variables arqueológicas, paleoambientales, antropológicas y sociales en general. Creo que las tres hipótesis son factibles. Esta la veo como muy poco trabajada y habría que trabajarla más porque la evidencia que estamos teniendo fuerte de sitios muy tempranos está precisamente en relación con esta vertiente atlántica, la atlántica. Esta está más trabajada porque desde los años 70... ¿Vos estás más de acuerdo con la atlántica entonces? Yo creo que es la nueva idea y que en el Cono Sur es mi propuesta, ¿no? Pero no descarto las otras dos. La actividad científica permite abordar los problemas de una manera particular. Busca saber para preguntar mejor y decir otras cosas. Tardes, las tres mellizas llegan con alegres canciones. Si tuviéramos alas, podríamos volar, pero estamos solas en nuestro hogar y nos tenemos que quedar. ¿Sí? Se enfrentan con la bruja aburrida y te hacen pasar la tarde más divertida. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, Las Tres Mellizas, con Paola Prenat, por Canal 7 Argentina. Arranca, seguí por esta. ¿Querés que te cuente lo que pasó esa noche? Taxi, un encuentro que metro a metro te va a emocionar. Diego Peretti, Miguel Gerberov, Josefina Vitón. Taxi, un encuentro. Una película de Gabriela Daviedo. EPSA Music presenta su disco Festival Guitarras del Mundo, con
la participación de Juan Falú, Juanjo Domínguez, Aníbal Arias, Ernesto Méndez, Carlos Moscardini y guitarristas de 7 países. Colección Guitarras del Mundo. En compactos EPSA Music. Auspicia Dirección de Música de Buenos Aires y Canal 7 Argentina. Todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo y los medios está en La Linterna TV. Críticas, primicias, sugerencias. Ponete al día. De lunes a viernes a la medianoche, Laura Ufal te guía con La Linterna TV por Canal 7 Argentina. Transmite LS82, TV Canal 7, Buenos Aires, Argentina. Para desarrollarse, las sociedades humanas han utilizado de distinta manera los recursos del medio en el que viven. En los primeros tiempos, como la población de la Tierra era pequeña, las modificaciones introducidas fueron mínimas. A medida que se fue desarrollando la sociedad, creció la capacidad humana de utilizar intensamente los recursos y modificarlos. La relación de la sociedad y la naturaleza se fue haciendo cada vez más compleja y menos armoniosa. En la clase de hoy de 100 científicos, la serie de Educación en Ciencias del Ministerio de Educación de la Nación, el licenciado Carlos Reborati explicará por qué la relación de los seres humanos con el medio se ha hecho conflictiva, cuáles son las consecuencias de este conflicto y las respuestas que han dado diferentes movimientos y teorías para lograr el desarrollo que no esté basado en la destrucción del medio ambiente. Los seres humanos hemos ido relacionándonos con la naturaleza de distinta manera. Hemos acompañado sus procesos, la hemos disfrutado, la hemos modificado, dominado, explotado y hasta algunas veces destruido. Alrededor de estas cuestiones se han tejido distintas posiciones, políticas, religiosas, místicas. ¿Qué posición nos conviene tomar como especie? ¿Es posible que lleguemos a un desarrollo que se sostenga en el tiempo, es decir, que no atente contra sí mismo? Para hablar de estas cuestiones está hoy con nosotros el profesor Carlos Reborati. Bueno, yo me dediqué a la geografía un poco por casualidad. A mí me gustaba mucho viajar, recorrer la Argentina y el mundo. Y después descubrí que existía una geografía diferente a la geografía que me habían enseñado en el colegio secundario, esta geografía de los inventarios tan aburridos, de los ríos, las montañas, y que había una posibilidad de ir un poco más allá. Por lo tanto, cuando entré a la carrera de geografía me di cuenta que este era mi lugar y ahí me quedé. Creo que la geografía es una ciencia que integra cosas y justamente eso es lo que más me interesa de la geografía, que yo puedo integrar en mi trabajo las cosas de la naturaleza con las cosas del hombre, la organización del territorio, la historia del territorio, o sea que no podría decir que hay una cosa que me interesa, aunque yo siempre me he dedicado a la geografía rural, o sea, aquella parte de la geografía que estudia
la población agraria fundamentalmente. Yo creo que es necesario profundizar en geografía todo el tema que tiene que ver con la relación entre la sociedad y el medio ambiente, que es un tema que está muy en el interés de la gente. La geografía no lo ha tomado demasiado en serio y yo creo que es creciente la necesidad de que se equilibre de alguna manera nuestra relación con la naturaleza o con el medio ambiente, como lo quieras llamar. Yo creo que es un punto más importante. Otro punto importante, evidentemente, es profundizar los estudios de geografía urbana. O sea, más de la mitad de la población del mundo vive hoy en ciudades y tenemos que analizar cómo es ese nuevo territorio donde vive la gente, en qué condiciones está, y volviéndolo de atrás, también evidentemente qué relación entre el ambiente general y las ciudades, que como vemos en el caso de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es bastante problemático. Entre otras numerosas publicaciones, el profesor Reboratti ha compilado el libro De Hombres y Tierras, una historia ambiental del noroeste argentino. Y también ha escrito los libros El Alto Bermejo, Realidades y Conflictos, y más recientemente, Ambiente y Sociedad. Profesor, cuando quiera. Hola, ¿cómo están? Como dijo antes Horacio, vamos a hablar hoy sobre la relación entre la sociedad, o sea, todos nosotros, y la naturaleza. La palabra naturaleza tiene muchas formas de pensarse, pero vamos a pensar en la naturaleza como todo lo que nos rodea, que no fue construido por nosotros. Ustedes pueden pensar en cualquier cosa como esa. Un árbol, animales, plantas, todo lo que el hombre no tuvo que ver con eso. Ahora bien, cuando uno se relaciona con la naturaleza, cuando todos nos relacionamos con la naturaleza, usamos esa naturaleza como un escenario. Ese escenario viene a ser lo que normalmente se conoce como el ambiente. Ese ambiente es donde vivimos todos los días y ese ambiente conforma nuestra vida cotidiana. ¿Qué sacamos nosotros del ambiente? Desde su más, digamos, lejano origen, el hombre ha obtenido de la naturaleza y del ambiente una serie de cosas que le daba a la naturaleza que, como vamos a ver después, se llaman recursos naturales. ¿Qué obtenía de la naturaleza el hombre? Obtenía el agua, obtenía los alimentos, obtenía las hojas para hacer sus chozas, para guarecerse, lo que sea. Ahora bien, en un primer momento lo que hacía era aprovechar directamente estos recursos sin modificarlos. Pero también, para vivir más confortablemente en ese ambiente, lo que hacía era neutralizar algunos de esos elementos. Por ejemplo, cuando hacía una choza, se tapaba del agua, o sea que neutralizaba un elemento natural que le molestaba, como era la lluvia, ¿cierto? Y después, más tarde, fue modificando los elementos del ambiente para llevarlos, hacerlos más útiles a su vida cotidiana. Durante muchísimo tiempo, en realidad durante la mayor parte de la historia del hombre sobre la Tierra, el hombre era una parte de la naturaleza. La modificaba muy poco, primero porque eran muy pocos los hombres, en segundo lugar porque no tenían tecnología como para modificar esa naturaleza, y pasaron cientos de miles de años hasta que inventó una cosa como el hacha, por ejemplo. Eso significaba que durante mucho tiempo vivía fundamentalmente de lo que se llama la caza y la recolección. O sea, cazaba animales, juntaba cosas del bosque y de las praderas y, sin modificarlas o apenas modificándoles, vivía de ellas. Eso tenía la ventaja de que no tenía que trabajar para modificar esas cosas. No quiere decir que fueran unos vagos de ninguna manera, ¿cierto? Sin embargo, no modificaba para nada la naturaleza, pero al mismo tiempo la naturaleza les imponía sus ritmos. Esto significaba que cuando había sequía, el hombre tenía menos para comer. Cuando había mucha lluvia, las frutas de los árboles se pudrían y no tenía nada para comer. Esto significaba que al mismo tiempo se beneficiaba de la naturaleza, pero también al mismo tiempo la naturaleza le hacía las cosas muy difíciles. Por eso el hombre, durante la mayor parte de su historia, vivía muy poco. Si la esperanza de vida, o sea, lo que podía llegar a vivir el hombre, era muy poco, durante mucho tiempo menos de la mitad de lo que se vive ahora. Para que tengan una idea, hoy en día normalmente la esperanza de vida de una persona es 70 años, en ese momento eran menos de 30. Eso significaba que un hombre cuando tenía 30 años ya era un viejo, prácticamente. Pero el hombre se diferencia de los animales por una cosa muy importante, que es su capacidad para ir modificando su forma de vida a través del uso de la tecnología, o sea, del uso de la aplicación de sus conocimientos a la modificación de los elementos naturales.
Esa aplicación de los conocimientos lo llevó primero a obtener una cosa muy importante que se llama la seguridad alimentaria, que es salir de esos ritmos que le imponía la naturaleza y empezar a producir cosas que él manejaba, ¿cierto? Por ejemplo, después vamos a ver cómo se inventó la agricultura, por ejemplo. Ahora bien, mejorando la posibilidad de generar alimentos, el hombre mejora su calidad de vida y también empieza a tener posibilidades de organizar más a su sociedad. Esto significa que, organizarla más significa que aparecen cosas como los trabajos que no están directamente relacionados con la agricultura o la ganadería, aparecen los artesanos, por ejemplo, aquellas personas dedicadas a hacer artefactos, aparecen las ciudades, o sea, esas concentraciones de población que no necesariamente están formadas por gente ligadas a la producción agropecuaria, y aparece más tarde la industria y el transporte. Esto significó que a lo largo del tiempo la población fue teniendo capacidad para utilizar más los datos de la energía, y por ahí tienen ustedes un gráfico que podemos mirar que les indica a lo largo del tiempo, en una historia muy larga, desde 1 millón de años hasta ahora, cómo el hombre fue creciendo en cuanto a su cantidad de población, pero también fue creciendo la cantidad de energía que utilizaba diariamente. Fíjense, si ustedes miran las dos curvas casi siempre son iguales en cuanto a los ciclos que tienen. Fíjense, muy interesante la primera curva, que es la curva superior de la población mundial. La población mundial avanza como a los saltos. Durante mucho tiempo la población fue muy pequeña, luego con la invención de la agricultura mejoró su calidad de vida y pudo aumentar su población, y luego con la aparición de la industria y de las ciudades todavía el número de población aumentó. Pero también el hombre fue obteniendo productos, ¿cierto?, cada vez más eficientes para controlar ese medio ambiente donde vivía, y por lo tanto también pudo mejorar su calidad de vida, y eso se puede medir, como lo dice la curva de abajo, en la cantidad de energía que se consume diariamente. Esa cantidad de energía también va aumentando, a pesar de que, vamos a verlo al final de esta clase de hoy, hay dudas sobre si el hombre va a poder aumentar continuamente la cantidad de energía que consume sin llegar a un momento de crisis. Ahora bien, a medida que el hombre fue creciendo, también fue creciendo el espacio que necesita para vivir. Cuando a lo mejor en todo el mundo vivían 10 millones de habitantes, la superficie que necesitaba para vivir era muy pequeña. Hoy en día, que viven 6.000 millones de habitantes, la superficie que necesita, tanto para vivir, o sea, la superficie que tienen las ciudades y los pueblos, como la superficie que necesita para producir su alimentación, es cada vez mayor. Eso genera realmente una especie de conflicto entre el crecimiento de la población y el uso que hace de la sociedad. Ese conflicto a veces se produce en forma muy crítica y a veces no tan notable, pero hay que tener en cuenta de que a pesar de que el hombre se ha mantenido como alejado de la naturaleza, y cada vez se aleja más de la naturaleza, dado que vive en un mundo cada vez más artificial, uno tendría que pensar que la naturaleza sigue siendo la parte fundamental de nuestros recursos. Si ustedes miran alrededor nuestro, o se miran ustedes, miran la ropa, a pesar de que la ropa parece muy artificial, siempre en el fondo ha sido obtenida de alguna manera de estos recursos naturales. Si eso es así, si la naturaleza sigue siendo un recurso fundamental para el hombre, uno se podría preguntar por qué el hombre genera un conflicto con la naturaleza y no vive armoniosamente con ella. ¿Qué recursos le da la naturaleza al hombre? El hombre, apropiándose de esos recursos, los llama recursos naturales, justamente, que son todos aquellos elementos que la naturaleza le brinda al hombre sin que el hombre haga nada para producirlos. Uno puede pensar que hay recursos que el hombre usa directamente. Por ejemplo, cuando ustedes pescan un pescado en el arroyo Hinojo, así que quedan pescados en el arroyo Hinojo, o sacan un hinojo del campo para comérselo como ensalada, ¿no es cierto? Esos son recursos apropiados directamente. Pero no son los únicos tipos de recursos que usa el hombre, porque el hombre también utiliza lo que podríamos llamar la máquina ambiental. Esto significa que aprovecha la racionalidad del ambiente para producir cosas que le interesan. Por ejemplo, cuando hace agricultura, aprovecha la fertilidad del suelo, aprovecha la lluvia y aprovecha la luz del sol para generar un tipo de vegetación diferente y especial
para que él se alimente. Esa no es esta forma de clasificar a los recursos en directos e indirectos, es una forma, pero no es la única. Ustedes van a ver muchas veces que generalmente se clasifican los recursos naturales en tres grandes grupos. Uno que se llaman recursos naturales perpetuos, que son aquellos recursos naturales que el hombre no incide en ellos, ni incide en la cantidad que existe. Por ejemplo, el viento. El hombre, digamos, aprovecha el viento, pero no tiene nada que ver con la producción del viento, o la luz del sol, por ejemplo, ¿no es cierto? Son recursos perpetuos. Todavía son perpetuos, significa que el hombre no ha podido todavía eliminarlos o achicarlos en su tamaño. Después hay otro gran grupo de recursos naturales que se llaman recursos naturales no renovables. Estos son recursos que el hombre utiliza, pero una vez que se utiliza, la naturaleza no los reproduce, no los vuelve a reproducir, o por lo menos no los vuelve a reproducir en un tiempo que para el hombre sea útil. Por ejemplo, el petróleo, ¿no es cierto?, que el hombre utiliza como un recurso natural no renovable. Cuando se acabe el petróleo, el hombre va a tener que inventar otra forma de movilizar sus automóviles, porque el petróleo se reproduce en la naturaleza en forma muy lenta. Y el tercer gran grupo de recursos naturales son aquellos llamados renovables, que son aquellos que la naturaleza renueva continuamente. Hay dos muy conocidos, uno son los animales, otros son las plantas o los vegetales. Si uno utiliza los animales y los vegetales por debajo del ritmo que la naturaleza los reproduce, uno puede utilizarlos como recursos naturales. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, sobre todo con respecto a los bosques, a la producción de madera, el hombre utiliza los recursos naturales renovables por encima de su capacidad de reproducción, o sea que de hecho los está utilizando como si fueran no renovables. Por ejemplo, si yo voy al Chaco y corto un quebracho que tarda 120 años en crecer, ¿no es cierto?, yo no voy a esperar 120 años en esperar a ese otro quebracho, voy a seguirlos cortando hasta que desaparezcan. Exactamente igual que hubiera hecho si fuera una mina de cobre, por ejemplo. O sea, fíjense que yo clasifique los recursos naturales de una manera, no significa que yo los utilice de acuerdo a esa clasificación. Ahora bien, cuando yo utilizo los recursos naturales, entablo con la naturaleza una cierta forma de relación que tiene dos facetas conflictivas. Una es la propia utilización de esos recursos y el agotamiento de esos recursos, que genera un proceso que se llama de degradación de la naturaleza. Entonces significa que el hombre va degradando los recursos y no los reemplaza. En algunos casos, como vamos a ver en el próximo bloque, la degradación puede llegar al extremo de que ese recurso directamente desaparece. En esos casos se llama extinción, como cuando se extingue un animal que nunca más aparece. Pero hay otra forma de entablar una relación conflictiva con la naturaleza, que es que el hombre en su proceso económico va generando una serie de productos que no utiliza y devuelve a la naturaleza, utilizando la naturaleza como un tacho de residuos. O sea, eso que en general se llama contaminación, ¿no es cierto?, es una fase muy importante de la relación con la naturaleza porque va creciendo con el tiempo. Cuando nosotros vivimos, o sea, desarrollamos nuestra vida cotidiana, generamos continuamente una serie de objetos que tiramos a la naturaleza y lo utilizamos como residuos, y Horacio creo que nos puede comentar algo referido al tiempo que tarda en degradarse solo un elemento de esto. Sí, anotamos algunos. Por ejemplo, desechos de alimentos entre 6 meses y 1 año, huesos de 5 a 10 años, madera blanda de 1 a 2 años, papel y cartón de 2 a 3 años, madera dura de 5 a 10 años, la hojalata de 5 a 10 años también, el aluminio de 10 a 30 años, los plásticos de 30 a 50 años y el vidrio de 50 a 200 años. O sea, 2 siglos para que se degrade el vidrio. Sí, fíjense una cosa muy interesante esta lista que dio Horacio recién, porque uno tendría que reflexionar todos los días cuando tira una botella de Coca-Cola, ¿no es cierto? Que esa botella, si nadie la destruye o nadie se ocupa de destruirla, va a estar en la naturaleza a lo mejor 200 o 300 años. Si ustedes leen los diarios, a veces aparece una excavación hecha en alguna ciudad que encuentra basura de hace 200 años y lo que aparecen siempre son las botellas. O sea que las botellas son el gran signo de la contaminación de nuestro tiempo, y eso que las botellas son, digamos, de alguna manera
poco degradantes. Ahora bien, cuando la sociedad aumenta en su tamaño y también aumenta en su capacidad de consumir, se va produciendo constantemente un proceso de aumento de esa contaminación sobre la naturaleza. El hombre puede contaminar en varios lugares y a varios ciclos de la naturaleza, y para eso les quiero que vean este gráfico que tenemos sobre el ciclo del agua, que es una nueva versión del ciclo del agua que ustedes seguramente han estudiado en el colegio. ¿Se acuerdan que acá aparece como con líneas llenas? Ese famoso ciclo del agua que empezaba cuando el agua se evaporaba o transpiraba de las plantas, se elevaba como gas, como vapor de agua a las nubes, circulaba y luego precipitaba en forma de agua, de lluvia o de nieve, se filtraba en el suelo, corría y volvía a acumularse y ser otra vez evaporado. O sea, se llamaba ciclo del agua justamente porque era un ciclo cerrado. El hombre puede alterar de alguna manera ese ciclo del agua. Por ejemplo, puede elevar gases tóxicos a la naturaleza, como ven ustedes en las rayas punteadas. Esos gases tóxicos circulan por la atmósfera y luego cuando llueve caen junto con la lluvia generando lo que se llaman lluvias ácidas, o sea, lluvias que afectan mucho a la vegetación. El hombre puede, como dijimos antes, acumular basura en la naturaleza contaminándola, o sea que en ese ciclo del agua, el ciclo continúa, pero no continúa con las mismas características de antes, sino que es un ciclo que de alguna manera está alterado. Cuando el hombre aumenta su economía, una de las formas que tiene de hacerlo es a través del aumento del consumo. Ese aumento del consumo no necesariamente tiene que ver con que todo lo que consume el hombre es una necesidad vital para él. Si ustedes miran todo lo que tiene alrededor, no todo lo que tiene alrededor significa un elemento de absoluto, digamos, de primera necesidad, sino que muchas veces empieza el hombre a consumir, llevado por la propia economía, que es una economía consumista, una serie de elementos que en realidad tienen como única finalidad ser tirados en la naturaleza como basura. Por ejemplo, cuando ustedes compran un paquete de galletitas, el envoltorio de ese paquete de galletitas no se lo van a comer, a menos que tengan mucha hambre. Pero digamos que las galletitas se las comen, pero el envoltorio, ¿dónde termina? Termina en la naturaleza en forma de residuos. Profesor, creo que el tema ya ha generado muchísimas preguntas entre los chicos. Si a usted le parece, antes de continuar, contestamos algunas. ¿Cómo no? ¿Quién quiere comenzar? Juan Emilio. Sí. ¿El hombre no se dio cuenta que iba a lastimar la naturaleza con esta tecnología? Bueno, nos adelantamos un poco, pero vale la pena responder eso. El hombre casi siempre pensó que la naturaleza era infinita, o sea, que estaba siempre a su disposición y que nunca iba a tener un problema de reponerla de alguna manera. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuáles son los controles que ejerce el Estado sobre las empresas y su producción de residuos? Bueno, antes no ejercía ningún control. Al principio de lo que se llamó la revolución industrial, las empresas y las industrias contaminaban todo lo que querían porque se pensaba de que no había que controlarlas de ninguna manera. Ahora y crecientemente en todo el mundo hay una legislación muy importante que controla lo que pueden las empresas echar como residuos a la naturaleza y en qué forma lo pueden echar. Esto significa si lo tienen que modificar o neutralizar o simplemente no lo pueden echar. Sí, ¿alguna pregunta más? En La Prida, una ciudad a 120 kilómetros de Hinojo, hay un balneario al que nos dan 2 bolsitas para los residuos orgánicos e inorgánicos. ¿Usted cree que esa clasificación favorece a un mejor reciclaje? Sí, por supuesto. Los residuos orgánicos son biodegradables. Esto significa que la propia naturaleza, ¿se acuerdan cuando Horacio dio una lista al principio? Los primeros elementos, esa lechuga que estaba por ahí, por ejemplo, esa lechuga desaparece muy rápido en la naturaleza, se vuelve al ciclo de las nutrientes de la naturaleza. En cambio, los residuos no orgánicos tardan mucho más y tienen que ser tratados en forma diferente. O sea, es muy importante que las municipalidades dividan la basura en 2 grandes sectores, los residuos orgánicos y los inorgánicos, porque de esa forma pueden tratarla mucho más fácilmente. ¿Más preguntas? Sí. ¿Hay alguna parte de la naturaleza que se vea más afectada por estos procesos? Sí, eso es lo que vamos a tratar en el próximo bloque, justamente, y vamos a hablar sobre las vegetales y los animales como los más afectados. Profesor, ya que habla del próximo bloque, antes del próximo bloque vamos a una pausa. Muy bien, muchas gracias.
Te cuento todo lo que tenemos en Pulgas, pero tengo muy pocos segundos. Todas las tardes tenemos a los invitados que vos querés conocer. Músicos, actores, deportistas y por supuesto el Tateti, con premios para vos y para tu escuela. Y también están los chistes de la Pulga Show. Y además vas a encontrar toda la música que querés escuchar. Pero para contarte todo lo que hay en Pulgas no alcanza con tan poco tiempo. Ya sabés, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, Pulgas en el 7. La acción conjunta de las Fuerzas Armadas concentra la eficiencia potenciando las capacidades del poder militar. Sobre la base del adiestramiento específico se logra la eficiencia conjunta. Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Desde 1949 al servicio de la patria. Vuelve el Festival Internacional de Buenos Aires, del 12 al 30 de septiembre. Lo mejor del teatro, la danza y la música del mundo. Comprá tus entradas a partir del 10 de julio en las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires. Informate en el Teatro San Martín o telefónicamente al 0800-3 Festival. Organiza la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad. Auspicia Canal 7. Material reciclable. Vuelvo al punto de partida. Trompo en la ruta, a 150 metros. Rotonda. ¿Email? Empate. 0-0, 1-1. Tiene nivel el examen, ¿eh? Estacionamiento permitido. No basta con saber manejar, debemos conocer las señales de tránsito. No es por sé, tu me seguridad mataste, y la de en los serio. demás. ¿Puedo venir otra vez? El Campeonato Mundial de Hockey sobre Patines San Juan 2001 se juega desde el 29 de septiembre en Canal 7 Argentina. Transmite LS82, TV Canal 7, Buenos Aires, Argentina. En televisión educativa continuamos viendo 100 científicos, pero antes de eso quiero recordarles a todos aquellos que nos llaman o nos escriben preguntándonos por las clases ya emitidas de 100 científicos que ante cualquier duda o consulta pueden enviar una carta por correo postal a Televisión para Educar, Programa de Gestión Curricular y Capacitación, Ministerio de Educación de la Nación. Esto queda en Pisurno 935, Oficina 303, Capital Federal. También pueden ingresar a la página web del programa, que es www.ciencientificos.me.gov.ar, o también pueden enviar una carta por correo electrónico a ciencientificos@me.gov.ar. Ahora sí, continuamos con la clase de hoy de 100 científicos que trata la conflictiva relación de los seres humanos con su medio ambiente. Vamos a retomar entonces la clase de hoy en la que estamos viendo la relación entre los seres humanos y la naturaleza a través del tiempo. El profesor Carlos Reborati, ¿listo para continuar? Gracias, Horacio. Volvemos entonces a la última pregunta que nos habían hecho, que era relacionada con qué parte de la naturaleza se ve más afectada con esta actividad humana. Y a través de todos los medios de comunicación ustedes pueden ver que siempre hay una gran preocupación por dos elementos de la naturaleza, lo que podemos llamar la naturaleza viva o los recursos vivos de la naturaleza, divididos clásicamente entre animales y vegetales. Animales y vegetales fueron de los primeros recursos naturales que el hombre utilizó. Los cazaba los animales, los comía, sacaba frutos del bosque y también los comía, utilizaba fibras de la naturaleza y hacía vestidos o hacía casas, pero siempre manteniéndose en una cierta relación de equilibrio con esos recursos. Pero a medida que la sociedad creció y creció su necesidad de producir alimentos, como dijimos antes,
el hombre fue impactando cada vez más en vegetales y animales. ¿Cómo impactó en el caso de las plantas y de los vegetales? En primer lugar porque, como dijimos antes también, reemplazó estos vegetales naturales por vegetales que él creía que crecieran. Reemplazó lo que se llaman los ecosistemas naturales por ecosistemas artificiales, que se llaman agroecosistemas, que seguramente ustedes ven alrededor de su pueblo. Cuando una persona planta trigo, lo que está haciendo es reemplazando un ecosistema natural, que es el pajonal pampeano clásico, por un ecosistema muy raro, que es un ecosistema formado por una sola especie, que es el trigo. Ustedes en la naturaleza nunca van a encontrar un ecosistema formado por una sola especie. Pero ¿qué pasa? Para que el hombre pueda hacer crecer el trigo, tiene que eliminar la competencia que al trigo le presentan todos los elementos de la naturaleza. Si uno deja el trigo sin poner herbicidas, por ejemplo, ¿no es cierto?, inmediatamente empiezan a crecer una serie de plantas que el hombre llama malezas, que son plantas de la naturaleza, que compiten con el trigo y casi siempre le ganan. Para que no le ganen, el hombre tiene que ejercer una serie de controles sobre esa vegetación. Y poco a poco va reemplazando casi totalmente al ecosistema por un ecosistema artificial. Hoy en día prácticamente en ningún lugar de la región pampeana existe el ecosistema que había allí hace 10.000 o 15.000 años. Entonces fíjese que para hacer eso, el hombre lo que ha tenido que hacer es inventar continuamente nuevas tecnologías. Por ejemplo, en el caso de la tecnología agropecuaria, empezó plantando con un palo aguzado que hacía un agujero en el suelo donde ponía una semilla, después fue inventando cosas como el arado, donde podía producir cada vez más, después del arado de madera pasó al arado de hierro, y eso le permitió cada vez más producir un producto que no era totalmente natural ni totalmente artificial, como es la agricultura. Ahora bien, estos ecosistemas artificiales tienen que ser mantenidos artificialmente también. Debido a que no existen en la naturaleza, entonces hay que no solo competir con esos ecosistemas naturales, sino también hay que alimentar de alguna manera los ecosistemas naturales. Fíjense, ustedes viven en una región que ha sido beneficiada por la naturaleza de alguna manera porque había suelos fértiles durante mucho tiempo, pero en muchos lugares de la región pampeana hoy en día se utilizan fertilizantes para dar nutrición a esos elementos que el hombre pone en la naturaleza y para que puedan sobrevivir. Una cosa totalmente diferente es qué pasa con los animales. Los animales también fueron un recurso importante al principio, pero cada vez más se empezaron a generar en un estorbo cuando se produjo lo que se llama la domesticación de los animales. El hombre, al mismo tiempo que inventaba, por decirlo de alguna manera, a la agricultura, inventaba la domesticación. ¿Qué significa? Amansar un animal y llevarlo a que se reproduzca y produzca es exactamente los recursos que el hombre necesita. Pero al amansar un animal, curiosamente también pasa una cosa parecida a lo que es introducir en la naturaleza un vegetal no natural, que es que necesita el hombre de alguna manera ayudar a ese animal para que pueda competir. Por lo tanto, lo que hace el hombre es eliminar a los competidores de esos animales, matando a los animales carniceros, por ejemplo. Una de las primeras cosas que se hizo en la región pampeana cuando se introdujo el ganado fue matar a todos aquellos animales que de alguna manera competían con él. Matar a los animales no es la única forma que tiene el hombre de eliminar a esos animales. También el hombre, cuando crece en la superficie que ocupa y va alterando el hábitat natural de los animales, de alguna manera los está eliminando de la naturaleza. Y hoy en día podemos pensar que hay varias formas en lo que el hombre va eliminando a los animales. Una forma es la caza, una forma que evolucionó mucho con el tiempo. Al principio de la historia del hombre, la caza era una actividad necesaria para reproducir su sociedad. Sin embargo, hoy en día la caza es tomada como un deporte, como una especie de metáfora de lo que es el hombre. El hombre toma como un deporte matar a los animales, ¿no es cierto? Y la otra forma es una diversión. Ahora, la caza es una parte muy pequeña realmente de lo que significa la eliminación de los animales, porque la parte más importante proviene con la eliminación del hábitat donde viven los animales. Al eliminar el hábitat de los animales no tienen dónde vivir. En algunos casos muy especiales, los animales se adaptan a los hábitats del hombre. Por ejemplo, los gorriones o las palomas que viven en los pueblos, curiosamente, no podrían vivir en la naturaleza. Ya no saben vivir en la naturaleza. A lo mejor el ejemplo más interesante es el canario. El canario, que en su momento fue una especie salvaje, hoy en día no puede vivir en la naturaleza. Tiene que ser alimentado por alpiste,
porque si no, no sabe buscarse su alimento en la naturaleza. Ahora bien, cuando la caza y la eliminación del hábitat de los animales va muy allá, se produce un proceso que se llama la extinción. O sea, esos animales van desapareciendo definitivamente de la naturaleza. Tenemos muchos casos en el mundo de extinciones y en la Argentina también, a pesar de que hay pocos casos donde ha habido una extinción absoluta, hay varias especies que están en peligro de extinción, por ejemplo, nombrando algunas, el yaguareté, el oso hormiguero, el huemul, que en diferentes lugares de Argentina fueron muy importantes en su momento y hoy en día casi desaparecieron. Ustedes seguramente donde viven en Hinojo, ¿no es cierto?, no van a ver demasiados animales salvajes y cuando ven un animal salvaje, curiosamente, no es tan salvaje. La liebre que ustedes ven en los alrededores de Hinojo no es originaria de Argentina, es una liebre traída de afuera. La pregunta que tenemos que hacernos acá nosotros ante este problema del conflicto entre la sociedad, la vegetación y los animales es si nosotros podemos obtener una fórmula para convivir con ellos sin agredirlos, sin eliminarlos y que todo el mundo viva en un ambiente de alguna manera equilibrado. Como vimos hasta ahora, la relación del hombre con la naturaleza no siempre ha sido demasiado buena y muchas veces ha sido y crecientemente es conflictiva. Eso no quiere decir de que el hombre se haya olvidado de su relación con la naturaleza. Realmente desde muy antiguo existen, digamos, relatos, libros y tradiciones que indican que el hombre estaba preocupado por lo que estaba haciendo con la naturaleza. Esas preocupaciones variaban entre dos extremos. Uno que podríamos llamar el más extremo pragmatismo. Indicaba que la gente pensaba que podía extraer de la naturaleza todo lo posible en la forma más rápida y más eficiente posible sin que la naturaleza respondiera. Hasta otro extremo, que podríamos llamar el más extremo idealismo, donde el hombre trataba de que no se tocara nada en la naturaleza, aun si esto significaba que el hombre pasara hambre, por ejemplo. Entre esos dos extremos ha ido variando la relación que el hombre ha ejercido o ha tenido con el ambiente, pero realmente uno de los primeros que habló específicamente sobre el tema fue Tomás Malthus. Creo, Horacio, tenemos alguna información sobre eso. Sí, hay cierta información tomada de internet que dice que Thomas Robert Malthus fue un clérigo inglés de fines del siglo XVIII que pensaba que la sociedad humana crecía demasiado rápido como para poder continuar alimentándose y preveía en un futuro un mundo signado por crisis que resultaban en hambrunas, guerra y enfermedades, las que servían como control para el tamaño de la población. Exactamente. Si quisiéramos traducir la idea de Robert Malthus a un gráfico, podríamos hacer un gráfico que sería el siguiente aproximadamente. Si tenemos un gráfico que mide cantidades o velocidades y tiempo, Malthus pensaba que la población crecía cada vez más rápidamente. Esto significaba que la curva que a lo largo del tiempo tenía la población tenía esta forma, mientras que la capacidad de esa población de producir alimentos se mantenía muy por debajo. Lo que significaba en la práctica que llegado a cierto momento, que sería acá, se cruzaban las dos curvas, lo que significaba que la capacidad de la población para producir alimentos era menor que la capacidad que tenía esa población para reproducirse. Decía Malthus, como decía Horacio recién, que a partir de ese momento se iban a producir una serie de crisis. Malthus, que era un hombre que tenía a lo mejor un poco de humor negro, lo llamaba controles positivos a eso, y esos controles positivos eran la guerra, el hambre y la peste. Por suerte para todos nosotros, que estamos acá y no tenemos ni guerras, ni hambres, ni pestes, guerras sí, pero hambres y pestes no, la historia de alguna manera contradijo a las predicciones de Malthus porque justamente en el siglo XIX, cuando ya Malthus había muerto, se generaron una serie de invenciones de las cuales ya hablamos que produjeron un aumento en la capacidad de la sociedad de producir alimentos. Aparecieron las máquinas, aparecieron la industria, aparecieron las nuevas semillas. Por lo tanto, no se produjeron estos controles que decía Malthus que se iba a producir. Que no haya habido crisis de guerras o de hambrunas o de pestes no significa que
el hombre haya dejado tranquila la naturaleza o que el hombre haya convivido, sobre todo en estos últimos tiempos, alegremente y equilibradamente con la naturaleza. A partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, empezó a crecer en todo el mundo un proceso muy importante y muy interesante que podríamos llamar con un nombre muy general, que es el ambientalismo, que es la preocupación por el cuidado, la conservación y el manejo de la naturaleza. Posiblemente ese ambientalismo haya nacido como contraposición a la enorme velocidad que adquirió la capacidad del hombre para destruir esa naturaleza. Podríamos pensar que es una especie de, digamos, remedio que aparece porque aparece una enfermedad muy evidente. Si el hombre aumenta su capacidad de destruir los bosques, aumenta su capacidad de contaminar, vive en ciudades muy grandes y casi inmanejables, y por lo tanto aparece un movimiento en contra que es el ambientalismo, que tiene muchas facetas, desde gente que piensa que hay que mantener el cuatí en Norteamérica y que vale la pena para eso eliminar a toda la población que vive en Estados Unidos, hasta muchas empresas que ante la fuerza que tiene este movimiento ambientalista se transforman en empresas llamadas verdes, o sea, empresas que teóricamente cuidan del medio ambiente al mismo tiempo que están produciendo. Ahora bien, una cosa muy importante que generó el ambientalismo, que podríamos discutir si es positivo o no, es que creó en todo el mundo un sentido común con respecto al manejo de la naturaleza. Ese sentido común tiene que ver tanto con conservar la naturaleza tal cual es, por ejemplo, la aparición de los parques nacionales, que es de principios del siglo XX, fue, digamos, el origen de estos movimientos ambientalistas, la idea de la preservación de la fauna y evitar la extinción. Hoy en día muchos animales está prohibido su caza. Un ejemplo muy bueno lo tenemos en Argentina, donde se prohibió la caza de la vicuña hace 20 años y hoy en día hay muchísimas más vicuñas de lo que había hace 50 años. O sea que a veces es muy eficiente esa idea de conservación. Y también, de lo que hablamos antes, la idea de que las ciudades pueden ser lugares habitables si de alguna manera controlamos estos residuos que generamos continuamente. Por supuesto, hay mucho para andar en adelante, pero ha habido cosas muy importantes. Por ejemplo, una pregunta que se había hecho en algún momento era ¿qué se hizo para solucionar el problema ambiental? Se ha hecho mucho. Por ejemplo, en la mayoría parte de los países del mundo, incluso en Argentina, hay una legislación ambiental, o sea, una legislación que protege al medio ambiente y que por lo tanto también protege la sociedad. No hay que pensar de que proteger al medio ambiente sea totalmente diferente que proteger la sociedad. Medio ambiente y sociedad son la misma cosa. Si protegemos al medio ambiente, nos protegemos a nosotros mismos. Por lo tanto, esa legislación es muy importante. Esa legislación está acompañada casi siempre por un sistema de control de la misma sociedad hacia los excesos de los que podríamos llamar productivistas o pragmáticos. Y todo esto ha generado, además, una idea muy importante, que es la siguiente. ¿Sería posible pensar en un desarrollo económico que no sea un desarrollo destructivo de la naturaleza, sino que sea un desarrollo que acompañe al desarrollo de la sociedad junto con el cuidado de la naturaleza y del medio ambiente y la conservación de lo que tiene de bueno? Ese desarrollo es lo que se ha llamado, ustedes habrán escuchado el nombre muchas veces, desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, según como lo digan. Y es una idea muy importante, es una idea de que, una utopía realmente, que indica que nosotros podemos vivir con la naturaleza equilibradamente, sin destruirla, sin utilizarla como un recipiente para basura, y de esa manera no solo beneficiamos a la naturaleza, sino que también nos beneficiamos a nosotros mismos como sociedad. Profesor, creo que su clase ya a esta altura ha generado muchísimas preguntas y me parece que es hora de dar algunas respuestas. ¿Le parece? ¿Cómo no? ¿Quién quiere empezar, chicos? Bueno, Jonathan. Pues, ¿por qué cree usted que ante algunas situaciones de contaminación, como el riachuelo, hay pocas respuestas oficiales? Bueno, el tema es que la contaminación no es un tema fácil y el riachuelo es un buen ejemplo. El riachuelo está contaminado, yo diría, por lo menos por 3 formas de contaminación. Una son las industrias que tiran sus efluentes al agua del riachuelo. Otra es la propia población que hace fluir sus cloacas hacia el riachuelo. Y además es la basura. Mucha gente
tira la basura directamente en el riachuelo o en los bordes del riachuelo, cuando el riachuelo crece se lleva la basura. O sea que el problema es complejo, pero también es complejo el problema político. El riachuelo no está bajo la jurisdicción de una sola administración, sino que está bajo la jurisdicción de 4 administraciones diferentes, que son la ciudad de Buenos Aires y 3 municipios del Gran Buenos Aires. Por lo tanto, es tan complejo ese problema que nunca lo hemos podido realmente atacar a fondo, pues justamente porque toca muchos intereses, porque requiere una administración muy complicada. Por ejemplo, en otros países del mundo, para solucionar cosas con el riachuelo, se hace una corporación de limpieza del riachuelo, que está más arriba en su decisión política que lo que son los municipios. Pero eso en Argentina todavía no se ha podido hacer. Y todavía tenemos el riachuelo contaminando a la ciudad de Buenos Aires. Otra pregunta. Sí. ¿El hombre se ocupó de mejorar su calidad de vida y se olvidó de la naturaleza o entraron en juego grandes intereses económicos? Bueno, lo que pasa es que el hombre no mejora su calidad de vida en forma mágica, sino que, de acuerdo con el sistema económico en el cual vivimos, unos actores importantes en la mejora de la calidad de vida son los grandes intereses económicos a través de la fabricación de elementos que consumimos. Por lo tanto, se puede transformar ese círculo en un círculo positivo o en un círculo negativo. Si es un círculo positivo, las propias empresas son las que tienen que cuidarse de no contaminar, de no vender productos de consumo que requiera que se tire mucha basura, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo la gente tiene que tener conciencia de que eso puede suceder y no simplemente decir, bueno, son las grandes empresas, total me contaminan igual y me quedo tranquilo. Otra pregunta. Sí. ¿De qué manera se puede enmascarar una industria contaminante como ecológica? Bueno, de muchas maneras. Por lo general eso tiene que ver con la capacidad de control que tienen los países para manejarse con esas empresas. Por lo general, la capacidad de contaminación de las empresas es mayor cuanto más pobre es el país. Porque cuanto más pobre es el país, menos tiene capacidad de controlar a una empresa. Es muy común, en muchos lugares del mundo, en Argentina también, que una empresa ante el requerimiento de control por parte del Estado o del municipio diga simplemente, miren, si me siguen requiriendo que controle la calidad ambiental, me voy a otro lado. Entonces, ante eso, ¿el municipio qué hace? Se queda sin la empresa y por lo tanto se queda sin los trabajos que genera esa empresa o deja que se contamine. Para desgracia de nosotros, de los países subdesarrollados, la mayor parte de las veces ganan las empresas. Son las empresas las que siguen contaminando, o si no, pueden hacer una cosa muy simple. En muchos países del mundo se le cobra multa a las empresas por si contaminan. Lo que hacen muchas veces las empresas es trasladar esa multa al precio que uno paga por el producto, con lo cual uno está, de alguna manera, solventando la limpieza del medio ambiente a través de las empresas. ¿Más preguntas? Sí. ¿Qué utilidad tienen las diferentes corrientes actuales ambientalistas y ecologistas en la concientización del cuidado del ambiente? Yo creo que son muy importantes. Los movimientos ambientalistas son de muy diverso tipo. Hay movimientos ambientalistas muy pequeños, por ejemplo, a lo mejor mañana en Hinojo, ustedes después de esta clase, si yo los convencí, pueden armar un pequeño movimiento ecologista de Hinojo, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, desde la otra punta, hay grandes compañías multinacionales ambientalistas. Por ejemplo, Greenpeace. Ustedes habrán visto el nombre de Greenpeace muchas veces en los diarios. Greenpeace es una especie de gran multinacional del ambientalismo, ¿no es cierto?, que como tiene muchos fondos, mucho dinero, es capaz de llegar a todos los diarios, de llegar a todas las personas, o sea, de manejarse con los medios de información. Lo que hay que tener cuidado es que muchas veces el ambientalismo se pone un poco retrógrado. Como les dije antes, muchas veces el ambientalismo se transforma en un ambientalismo rabioso y dice, bueno, lo que vale es la naturaleza y el hombre no vale nada. Por lo tanto, el hombre no importa que se muera de hambre, no importa que coma mal, no importa que viva mal, lo importante es cuidar la naturaleza. Y podríamos llegar a tener una cosa tan ridícula como tener hermosísimos parques nacionales y la mitad de la gente viviendo en villas miserias. Y no es así. Las villas miserias son parte del ambiente. Tenemos que solucionar los parques nacionales y las villas miserias, no hacerlos como contradictorios uno al otro. ¿Más preguntas? ¿Existe la posibilidad de que se vuelvan a usar los incineradores? Bueno, eso tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Hace unos cuantos años, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, pero en muchas ciudades del mundo, se pensaba que el incinerador era una buena forma de, deshacerse de la basura.
El problema es que estaba pensando en ciudades relativamente pequeñas y con incineradores muy poco eficientes. Entonces, ¿qué pasaba? Los incineradores generaban un humo, mucho humo, y además generaban mucha ceniza sobre todo. Por eso en muchas ciudades, incluso en la ciudad de Buenos Aires, se dejó de usar el incinerador, pero ahora se está volviendo a pensar usar el incinerador porque se está pensando en incineradores mucho más eficientes, que tienen controles de la emisión de gases, controles de emisión de ceniza, que podría ser una solución y además que tiene mucho que ver con la adopción de un criterio digamos, ecológico por parte de la gente, porque eso significa que cada persona o cada edificio de la ciudad va a ser responsable de alguna manera de incinerar su propia basura. El problema está en que, como vimos hoy con la basura que se genera, no toda la basura es incinerable. O sea, ser un incinerador eficiente exige que la basura se seleccione. O sea, aquello que se puede incinerar y aquello que no se puede incinerar. ¿Preguntas? Sí. ¿Cómo se puede llegar a ir con la naturaleza y no en contra? Bueno, uno es volviendo a ser el hombre primitivo, que es lo que quieren algunos ecologistas, ¿no es cierto? Que seamos muy poquitos y muy salvajes y que vivamos con la naturaleza. Yo creo que eso tiene que hacerse por la vía de la educación. O sea, si nosotros sabemos que existe el problema ambiental y este problema ambiental se puede solucionar, podemos ir con la naturaleza y no en contra de la naturaleza. Lo que pasa es que eso va en contra de lo que dice la mayor parte de la teoría económica, donde la naturaleza no aparece sino como un recurso desgastable, ¿no? O sea, no se le da ningún precio a ese recurso y por lo tanto no vale la pena no contaminar ni no vale la pena no degradar. Pero si convencemos a toda la sociedad de que se puede vivir con la naturaleza, es un paso adelante muy importante, ¿no es cierto? Profesor. Sí. Creo que quedan muchas preguntas, pero dada la altura del programa es el momento que muestre algo que han traído para su clase. Perfecto. Usted sabe que en este programa, nuestro artista, que se llama Guillermo Crisanti, ha elaborado una serie de objetos que tienen que ver con el tema del programa. Y este es el que ha traído hoy para su clase. ¿Lo ven todos así, no? Bueno, aquí se ha representado un viejo arado, el caballo, la bestia que lo tira y un agricultor, ¿sí? Un poco en este orden se está mostrando el momento, según lo que hemos escuchado de su clase, en que el hombre deja de ser parte de la naturaleza para comenzar a ser el explotador de la naturaleza. Ahora, ¿por qué le ha hecho tan grande el surco? O uno puede pensar hacia dónde va este trío. Entonces, si uno lo echa a andar, lo que se ve aquí es otra representación del desarrollo de la sociedad. Aquí representada como una ciudad, que también tiene que ver con lo que usted ha dicho. El tema es que no sabemos hacia dónde sigue este hombre, ¿no? Y por lo que acaba de decir, y que tiene que ver con la educación, quizás sea hacia otros surcos, otros desarrollos que tienen que ver con las posibilidades, los proyectos de la sociedad humana, de nosotros como especie y de cada uno de nosotros. ¿Puede ser? Sí, señor. Entonces, con esta imagen le agradecemos muchísimo que haya venido al programa y a todos los chicos por haber participado. Y a todos los que nos están viendo, nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Yo tengo una relación, creo que buena con la naturaleza. No quiere decir que sea un fanático verde, que yo creo que es una posición equivocada de ver la naturaleza. Cualquier persona vive en y con la naturaleza. Lo fundamental es que viva equilibradamente con esa naturaleza. No quiere decir que uno no la utilice o que en algún momento no destruya una parte de ella, simplemente porque esa es una de las características de la raza humana y de muchas de las razas animales del mundo, que viven de la naturaleza. Por lo tanto, yo creo que mantengo una buena relación, sobre todo desde que me dediqué a estudiar cómo lo trataron a la naturaleza nuestros antiguos.